Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, y quiero ver unos personajes en Colosenses capítulo 4. En Colosenses 4, quiero que podamos ver algunos personajes en Colosenses 4. ¿Cuántos fueron desafiados por el mensaje de Josías? ¿Alguien? Sí, yo también. Muchas veces que cuando yo estoy dando algo, la misma palabra me está desafiándome a mí. Entonces, al terminar el mensaje, quisiera que pudiéramos tener un tiempo de oración, todos nosotros, ustedes que quisieran, pedir que el Señor les ayude, quitar los trabas en nuestras vidas para poder llegar a ser esas personas que Dios quiere. ¿Cuántos dicen amén? Colosenses, muchas gracias. Colosenses capítulo 4, vamos a comenzar en verso 7 y adelante. Todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios, y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Quiero predicar acerca de esos compañeros que Pablo menciona en la Biblia. Y hablando de ser buenos obreros, ¿qué podemos aprender de esos obreros que eran amigos, compañeros en la fe del apóstol Pablo? El primero, que Tíquico, en verso 7, Pablo dijo que era un amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Ya verso 7 hablo muy bien de él, ¿sí o no, hermanos? A mí me gustaría tener el testimonio de verso 7. Si ustedes llegaron a la iglesia en Chiapas, en México, si usted llegara y, hey, ¿cómo está el pastor de la iglesia aquí? Espero que ellos pudieran decir, es como Tíquico, es un amado hermano, es un fiel ministro, es un consiervo en el Señor. Acuérdense que una de las características que los apóstoles escogían para personas para servir eran personas de buen testimonio. El buen testimonio es algo que tú y yo, colaborando con la obra del Espíritu Santo, es algo que podemos ir edificando, en tener un buen testimonio. Y un buen testimonio es algo que Dios puede usar para que tú y yo podamos ser usados por Él. Tíquico, su nombre en el griego significa muy querido. ¿Eres como Él? No sé. Hay personas que a veces, en vez de ser personas amables, son personas amargas. Su manera de ser, su manera de saludar o no saludar. Y la Biblia dice en Tito 3:2 que una característica que debemos de tener, dice que debemos de ser amables. En Tito 3:2. ¿Cuántos creen que debemos ser amables? Entonces, ¿eres amable? No sé, tú debes de saber. Y si no eres amable, tienes la oportunidad de decir, Señor, perdóname.
Perdóname por ser cortante, por ser duro, por ser frío, por no ser quizás más accesible a los hermanos, por no acercarme más a la gente. En nuestra iglesia yo estaba diciendo, hermanos, ¿cómo puede ser que tú tengas años en nuestra iglesia y que tú todavía digas, ¿cómo se llama la colocha que se sienta ahí atrás cerca de los baños? Y tienes años aquí. Y no somos una iglesia como en Casa de Oración Guadalajara, pues está bien. Hay muchísima gente que puedes congregarte ahí sin conocer a todos. Pero en nuestra iglesia, ¿cómo es posible? Acércate a la gente, sea amable, que conozcas a las personas. Tíquico era un hermano muy querido. Yo espero que tú seas así, hermanos. Cristo vive en nosotros, ¿sí o no? Y la Biblia dice que Dios es amor. Si Dios habita en ti, por eso, quizás eso significa que no has permitido que el alabastro se haya quebrantado lo suficiente. Por eso no ha salido perfume de él. Por eso, esa puede ser la razón que no seamos más amables. Porque tenemos mucho del cascarón. Por eso a veces muchos cristianos son duros, no son amables, porque todavía ellos no han sido quebrantados. Pero necesitamos ser quebrantados para que el perfume se salga. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Tíquico era muy querido. Pablo decía que era un fiel ministro. Es otra cualidad muy importante para un buen obrero. La palabra fiel en el griego significa confiable, digno de confianza. Somos fieles, somos personas confiables. Podemos hacer una tarea, que alguien nos encomiende una tarea. Podemos hacer la tarea y ser fieles. Estaba leyendo que un empresario que tiene una empresa muy grande en los Estados Unidos, él hacía esto para probar los jóvenes que recién estaban entrando a la empresa, entraban como adolescentes. Y él los probaba así. Él le decía, chico, ¿me puedes comprar un diario en la esquina? Nada más tienes que bajarte del ascensor y ahí en la esquina ellos venden periódicos. Y les daba $1. Algunos de esos adolescentes no regresaban. Ya tengo $1. El periódico sale 25 centavos. Me voy. Entonces sabía, no, ni loco voy a emplearlo. Algunos de los chicos regresaban con el periódico sin darle el cambio. Entonces decía, no voy a emplear a él tampoco. Los pocos que decían, tenga su periódico y sus 75 centavos. Es decir, ese puede tener futuro, porque era fiel. Digno de confianza. ¿Cuántos quieren ser fieles? La fidelidad es algo que Dios busca de nosotros. Acuérdense, nuestro Señor, Él dijo, sé fiel hasta la muerte. Hasta la muerte. No por un fin de semana, no por un evento, no por un año, por toda la vida. Jesús busca fidelidad de ti y de mí. Y no solamente en la iglesia, pero en tu familia, en tu trabajo. Tito 2:10, vea lo que dice. Tito 2:10 dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo. Digan conmigo, en todo. En todo. Hay personas a veces que son muy fieles en su familia, que es buen padre, que lleva a sus hijos a jugar, que siempre los atiende, siempre está pendiente, pero no es fiel en la iglesia. Y hay personas que son al revés. Hay personas que a veces no faltan ninguna reunión y están en la reunión de miércoles y reuniones especiales y llega temprano el domingo, pero es un desastre como padre.
Dios quiere que seamos fieles en todo. ¿Cuántos quieren ser así? Fieles en todo. Fiel a Dios en tu trabajo también. Buen testimonio en el trabajo. Fiel con tus amigos. Fiel para con los hermanos. Fiel en todo. Digan conmigo en todo. Yo veo que las personas que Dios usaba en la Biblia siempre tenían un historial de fidelidad. ¿O no? Vean, por ejemplo, yo veo el ejemplo de Felipe. Felipe, que antes de ser enviado a predicar en Samaria, él era fiel en atender a las viudas, atendiendo a ellas, sirviendo en las mesas. Dios quiere probarnos también y espero que nosotros podamos ser fieles. Fieles al Señor en todas las áreas. 1 Timoteo 3:11 también habla de esa cualidad importante. 1 Timoteo 3:11 dice: las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. ¿Cuántas mujeres quieren ser así? Hermanas, espero que ustedes sean fieles en todo, en todas las áreas, en su matrimonio, en sus amistades, en su testimonio, en su servir en la iglesia, para con sus amigas, que seamos fieles en todo. Digno de ser confianza. Y acuérdense, el Señor va a premiar a los fieles. Jesús dirá a los fieles un día: entra, buen siervo, ¿y qué? Y fiel. Dios premia la fidelidad. Dios lo va a hacer un día. Para los que perseveran hasta el fin serán salvos, la Biblia dice. ¿Cuántos quieren ser fieles hasta el fin? Vamos a llegar por la gracia de Dios. Amén, iglesia. Seamos fieles, hermanos, en todo, como la Biblia dice. Entonces Tíquico también era un hombre muy querido, era un fiel ministro, Pablo dijo, un consiervo en el Señor. Hermanos, nosotros debemos aprender de ser consiervos, personas que pueden estar al lado de alguien y decir: vamos a trabajar juntos, estoy contigo, te voy a ayudar para que nosotros podamos servir al Señor juntos. Entonces nosotros vemos que Tíquico era un consiervo y Pablo dijo que era un fiel ministro. Esa palabra ministro aquí en el griego aquí significa un siervo que habla de un asistente que da servicio de buena voluntad. ¿Da servicio de buena voluntad usted? Cuando la Biblia dice que nosotros debemos servir a Jehová con alegría. 1 de Pedro capítulo 5 habla también acerca de cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. ¿Cuántos creen que debemos servir al Señor con ánimo pronto? Con buena voluntad, con ánimo, con ganas. Tener buena voluntad en servir. A veces la palabra ministro también significa hacer mandados, ayudante. También en el griego significa mesero. ¿Han conocido buenos meseros? Son serviciales. Hombres y mujeres atentos, ¿sí o no? Usted entra al restaurante, usted está sentado. Ellos no demoran 20 minutos para llegar a la mesa y decir que quieran. No, en menos que 5 minutos ellos están en la mesa, con sonrisa, te atienden bien. Buenas tardes, buenas noches, es gusto tenerlos.
¿Qué necesitan? Puedo colgar su chamarra. Yo me acuerdo, llegué a un lugar, este mesero era fuera de serie. Él decía, ¿usted quiere cargar su teléfono? Sí, tenemos en el bar, yo lo hago. Y yo decía al hermano que me llevó a ese restaurante, necesitamos mujeres como este. Porque era muy amable, muy atento, iba la mía extra. Hermanos, seamos así. Ese chico no sé si tenía a Cristo o no, pero tenemos a Cristo nosotros, hermanos. ¿Por qué nosotros no podemos ser así? Si somos de Dios, podemos ir la mía extra, ¿sí o no? Dice en Daniel capítulo 1, los de Dios eran 10 veces mejores. Si vemos un buen mesero, una buena mesera en un buen restaurante, vamos a aprender a decir, pero yo tengo el Espíritu Santo. ¿Por qué no puedo atender a la gente así? ¿Por qué no puedo hacer mandados? Esa palabra también, ministro, significa ayudante. Hermanos, a veces vemos la palabra ministro decir, eso es solo para los que predican o los que hayan estudiado en un instituto bíblico. Pero no, todos pueden entrar aquí. Según el griego, hacer mandados, ayudante, mesero. Todos nosotros podemos ser siervos del Señor, ¿o no, hermanos? ¿Estamos dispuestos de ser ayudantes? ¿Estamos dispuestos de hacer el aseo? Hay muchos que no quieren ayudar hoy en día en la iglesia. Vean conmigo en el libro de Nehemías, capítulo 3, verso 5, donde la Biblia habla de algunos que servían. Nehemías capítulo 3, verso 5. Y vean lo que la Biblia dice acerca de algunos que la Biblia habla en 3:5, que estaba hablando de personas que servían. Dice, inmediato a ellos restauraron los tecoitas. Estaban hablando en el contexto de ellos que estaban trabajando, reedificando los muros, ¿no? Pero sus grandes no prestaron para ayudar a la obra de su Señor. Hay personas en la iglesia evangélica como ellos. Yo soy muy grande para eso. Yo tengo un doctorado. ¿Y qué? No, por eso yo nunca hago el aseo aquí. Yo soy internacional. Me invitan a predicar de Brasil, de Bolivia, a veces Centroamérica. Se creen tan grandes que ya no sirven. Ya no son útiles en la obra del Señor. Yo soy muy grande para eso. El apóstol Pablo, él tenía la sencillez de buscar las ramas secas, porque hacía falta hacer una fogata. Pablo no estaba diciendo, yo soy el apóstol aquí. Hey, tú y tú y tú, búscame algunas ramas, ¡ya! Ya hay hombres y mujeres así en el servicio. Son tan grandes que ya no son útiles. Ya no agarran las escobas. Mandan. Ellos se creen que ellos son los reyes y las reinas. Qué triste, hermanos. Tan grandes que ya no son útiles. Quizás cuando no eran grandes eran útiles. Hay un pez en México, se llama el pez botete. Si tú ves ese pez y tú lo puedes ver nadando ahí, porque esos peces siempre están ahí cerca del fondo, pero de repente ellos pican la carnada y cuando tú comienzas a subir el botete, al momento de salir del agua es así. Y ese pececito que tú veías ahí era así y flaquito, pero al subirlo está reinflado. Yo estaba pensando, igual con algunos cristianos, al subirlos se inflan, pero cuando estaban ahí abajo estaban bien flaquitos, siendo útiles, pero al levantarlos se suben y el botete te ve. ¿Cómo es
La Biblia dice, sus grandes no se prestaron para ayudar al obra de su Señor. Oh, hermano, que nunca nos pase en el nombre de Jesús. Aunque tengas un doctorado, aunque hayas viajado por todo el mundo, aunque hayas hecho lo que hayas hecho, que nunca nos creemos así, pensando, yo soy tan grande, ya no puedo servir. Lo más grande del universo, que creó todo el universo, que tiene autoridad sobre todos los reinos en este mundo, era siervo, hermanos. Y Él es nuestro ejemplo. Y debemos imitar al Señor Jesucristo. Amén. Eso sí es ser grande. De imitar a Cristo. Servir a los demás. Pero muchos de esos grandes no quieren ayudar en la obra. Oh, hermana, necesitamos ayuda. Porque nosotros queremos evangelizar. No, yo soy muy grande para eso. Yo antes de eso, cuando yo entré a la iglesia. Pero ya ves que ya me dieron puesto, que yo tengo título, que yo esto, yo aquello, que yo solo voy a donde me predican, en la iglesia de 100 para arriba. ¿Usted ya no puede ayudar en el evangelismo? No, yo hacía eso antes. Pero usted no puede. No, yo soy muy grande para eso. Hay predicadores hoy en día, ellos se creen tan grandes. Ellos tienen un amigo mío en México me dijo que intentó de invitar a un pastor en Centroamérica y dijo, queremos que usted venga, estamos dispuestos de pagar su pasaje, ¿y cuánto de ofrenda tenemos que darle? Y dice, podemos darles $1,000 para visitarnos. El pastor respondió, $1,000, ni subo el avión para $1,000. Pero cuando ese pastor iniciaba el ministerio, supongo que no tenía problema de predicar por nada. Pero la gente se infla como el pez botete. Se infla al levantarlo. Qué triste que haya actitudes así. Que el Señor nos libre. Amén, hermanos. Si Jesús lavaba los pies de los discípulos. Jesús servía a la gente. Pablo servía a la gente. ¿Cuántos creen que debemos ser siervos? Entonces nosotros vemos que en Colosenses 4, que Tíquico era amado hermano, era fiel, era mesero, era un consiervo. Y la Biblia dice en verso 8, que Pablo dice que lo envió. Y también la Biblia dice que fue enviado para confortar y conforte vuestros corazones. Qué lindo que hay hermanos así. Personas que pueden ministrar consolación. Pablo hablaba de eso en 2 Corintios capítulo 1. De tener el ministerio de consolación. Personas que puedan confortar a los otros. Confortar con una palabra de ánimo. Confortar quizás con su estar, con su atender, con un abrazo, con el escucharle. ¿Cuántos quisieran ser así? No, necesitamos cristianos así. A veces los jóvenes hoy en día, ellos no necesitan particularmente siempre un mensaje que reviente la cabeza. A veces los jóvenes necesitan a alguien que los escuche, que puede pasar tiempo con ellos y ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué te molesta? Te veo muy agitado. ¿Qué ha pasado esta semana? Y él era así. Verso 9. Vamos a ver otro. Onésimo. Con Onésimo, amado y fiel hermano, es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo harán saber. Onésimo en el griego significa útil, provechoso. ¿Cuántos quisieran ser útiles? Útil y provechoso. Provechoso significa que causa provecho o es de utilidad.
Hermanos, seamos como Onésimo. Seamos útiles en las manos de Dios. Que Dios puede decir, si yo envío a esa persona ahí, va a responder. Va a hacer algo bueno. La Biblia habla acerca de gente así. Por ejemplo, en 2 de Timoteo 4:11. 2 de Timoteo 4:11 dice, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. ¿Cuántos quisieran ser útiles? Pues eso depende de nosotros. Depende si nosotros escogemos de animar en vez de desanimar. Depende de mí si yo escojo de servir en vez de hacer nada. Depende de mí si escojo de participar en vez de hacer nada. Depende de mí en vez de estar en chismes y murmuraciones, hablar palabras de edificación. Su ser útil depende de sus decisiones en la vida. Hay hermanos, en vez de ser hermanos onésimos, son hermanos pésimos. Porque los hermanos pésimos no son útiles, no son provechosos. El hermano pésimo no sirve, todo le parece mal, se queja, siempre ofende a los hermanos, no ofrenda. La única cosa que hace es chupa aire y gasta la silla. Triste. Pero Onésimo es una persona que a usted le gusta que esté en la congregación. Había un hermano en nuestra congregación que los hermanos comenzaron a orar que se fuera. Eso habla todo de él. Cuando los hermanos comienzan a orar para que tú te vayas, es que no eres un hermano Onésimo. Eres del otro lado. Debes arrepentirte. Eso habla muy mal de ti. Estás haciendo cosas muy malas. Tienes malas actitudes. Pero si la gente llora cuando te vayas, es porque fuiste un Onésimo. La Biblia dice que los hermanos en Éfeso lloraban cuando Pablo se iba. Lloraban, hermanos. No, Pablo, no digas esas palabras. Que no sea la última vez. De verdad te vas. Porque Pablo fue como Onésimo. Fue útil. Fue provechoso. ¿Cuántos quieren ser así? Por tu manera de ser, tu manera de hablar a la gente, tu participar, que tú eres un plus en todo lo que hagas. Seamos como Onésimo, seamos útiles, hermanos. Útiles para nuestro Dios. La Biblia dice en 2 Timoteo 2:21. Si alguno se limpia de esas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor. ¿Quieres ser útil al Señor? Útil al Señor. Que tú y yo seamos así. Señor, saca de mi vida cosas que no sean útiles para ti. Saca de mí, Señor, límpiame de actitudes, de pensamientos, de quizás mi manera de tratar a otros. Que te ofendan a ti, que ofendan a los otros. Áreas de mi vida que sean piedra de tropiezo para otros, para que sea útil para ti. Debe de ser nuestra oración. Amén, hermanos. Colosenses capítulo 4. Sigamos. Verso 10. Verso 10, Pablo menciona otro colaborador, Aristarco. Aristarco dijo, mi compañero de ¿qué? Presiones. Era un compañero de presiones. Su nombre, Pablo no dijo compañero de prosperidad. Compañero de presiones. Pregunta para usted, pregunta para mí. Tenemos la habilidad de abrazar y acompañar a alguien que esté pasando por tiempos difíciles en la vida, que cuando ellos estén en
la esclavitud en las cadenas del pecado. Tenemos la habilidad de estar con ellos, de visitarlos. Ya no han venido a la iglesia por 6 meses, pero tengo yo la habilidad de decir, quiero invitarte a tomar un café. Yo sé que ha sido muy difícil para ti, Rodrigo, pero ¿sabes qué? He estado orando por ti. Los hermanos preguntan por ti. Rodrigo, te queremos. Muchas veces nos olvidamos de esas personas, hermanos. Y no hemos sido compañeros de prisiones. Pablo hablaba de uno que le visitaba cuando él estaba en la cárcel. Había un hermano que visitaba a Pablo en la cárcel. Y nosotros debemos imitarle. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 16. Vea lo que dice de un hermano que visitaba a Pablo cuando él estaba en la cárcel. A veces todos quieren estar contigo, que cuando que tú estás ahí arriba, tú estás predicando por todos lados, todos quieren llevar tu maletín. Pero ¿quién está contigo en las presiones? ¿Quién está contigo en tu caída? ¿Quién está contigo? ¿Quién te llama? ¿Quién te manda un WhatsApp cuando te apartaste? Muchas veces los cristianos dicen, pues nadie. Pero Pablo hablaba de una persona que le visitaba en la cárcel. Verso 16. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Qué lindo de tener ese corazón, de buscar a las personas. Claro, quizás Pablo, que cuando él estaba viajando, haciendo campañas, levantando iglesia, haciendo milagros, todos querían que Pablo fuera. ¿Quién no hubiera querido estar con Pablo? Pero en la cárcel, ¿quién estaba visitándole? ¿Qué dijo Pablo? Este Onesíforo no se avergonzó de mis cadenas. Él me visitaba. El director, que era un excelente maestro de Cristo para las Naciones en Dallas, Texas, lamentablemente tuvo una caída en el Instituto Bíblico donde estudié. Y no sé si le corrieron o él se fue, pero ya no daba más clases ahí. Eso fue hace muchos años, creo que en los 90. Y un día se me ocurrió de llamarle. Y era uno de los maestros más preferidos, más queridos. Y simplemente le llamé y le dije, ¿cómo has estado? Y me dijo, ¿sabes qué? Nadie me llama ya. Eso es como. Todos los estudiantes que querían estar conmigo, todos que yo conocía, nadie tiene contacto conmigo. ¿Nadie? Nadie. ¿Tú llamándome ahora? Yo me quedé como nadie. Yo solamente quiero saber cómo estás. ¿Cómo andas? ¿Estás recuperándote? Hermanos, debemos tener ese corazón. Tener corazón para los que estén en la esclavitud. Los que puedan estar en la cárcel. De visitarlos. Por lo menos no olvidarnos. Llamarlos. Mandarles un mensaje. Todos quieren ser tus compañeros cuando tienes mucho dinero, cuando todo te va bien. ¿Quién quiere estar contigo en la bancarrota? Tus amigos verdaderos, ¿o no? Nosotros debemos de ser compañeros de esclavitud. Amén, hermanos. Verso 11, Colosenses capítulo 4. Vamos a ver otro compañero del apóstol Pablo. Hablaba de Jesús en verso 11. Y Jesús llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios, han sido para mí un consuelo. Necesitamos hombres y mujeres de integridad. Hombres y mujeres que caminan en justicia. Si queremos servir a Dios.
Amén, hermanos. La Biblia dice, el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones. Hoy en día, en vez de enfatizar de ser íntegros y verdaderos, enfatizan nada más de conseguir bendiciones. Pero si tú y yo pudiéramos buscar de ser verdaderos y santos y íntegros, las bendiciones vendrán como añadidura. Amén. Dice en Salmo 15 que la justicia es algo que Dios sí quiere de nosotros. Salmo 15 dice que los que caminan con Dios, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia. Dice que el Señor nos ayude, que nosotros hagamos justicia. Amén, hermanos. Que nosotros podamos caminar en justicia. Y la Biblia dice, bienaventurado el hombre que teme a Dios. Que nosotros no nos metamos en cosas que no sean cosas justas. Que no seamos asociados con cosas de deshonestidad. Que podamos ser como justo. Que podamos ser hombres o mujeres justos. Porque se agrada a Dios, ¿o no, hermanos? Es representar a Dios como Dios es. Dios es un Dios justo, amén. Y somos llamados a reflejar a Cristo aquí en la tierra. Y cuando nosotros no vivimos así, la Biblia dice el camino de Dios es blasfemado. Y Jesús advierte, ay de ustedes que llegan a ser piedra de tropiezo. Ay de nosotros, la Biblia dice. Nosotros debemos de ser justos. Y Pablo decía que eran de la circuncisión. Hablando de eso, ven lo que dice en Filipenses 3:3. Filipenses 3:3, que dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y también Pablo hablaba de eso en Colosenses 2:11. Si me quieren seguir, en Colosenses 2:11, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros del cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Los que de verdad que son de la circuncisión de Cristo son esas personas que ellos han decidido de permitir que el Espíritu obre cortando la carne en nuestras vidas. Entonces, hermanos, esas son personas que hablan Colosenses 2:11 en esta circuncisión de Cristo, que nosotros hemos dejado que el Señor haya hecho la obra de cortar el poder de la carne, su dominio en nuestras vidas. Y nosotros debemos de ser cristianos que andamos en el Espíritu y no en la carne, para no satisfacer los deseos de la carne. Amén, hermanos. Porque de los falsos obreros, una de las cosas de ellos, la Biblia dice en 2 de Pedro capítulo 2, la Biblia dice que ellos andan en los deseos en la carne. Ve lo que dice 2 de Pedro capítulo 2, verso 11, por favor. 2 de Pedro capítulo 2, verso 11. Perdón, yo creo que era otra referencia que quería. Si me dan un segundo. Hablando de esos que siempre andan en la carne. Porque hay muchos que siguen sus propios deseos y andan en la carne. Hermanos, que Dios haga esa circuncisión en nuestras vidas. Gracias. 2 de Pedro capítulo 2, verso 2. Gracias, pastor. Dice,
y muchos seguirán sus disoluciones por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Lamentablemente el camino de Dios, muchas personas dicen, yo conocí a unos vecinos que decían que eran cristianos, pero son estafadores y ese hombre es un adúltero. Y el resultado, la gente habla mal de la iglesia evangélica. Muchas personas no quieren ir a las iglesias porque piensan que todos son iguales. Yo iba a una iglesia donde el pastor solo pedía dinero, toda la reunión era pedir dinero y pedía escrituras de casas porque iban a construir un templo y nunca construyeron el templo. El camino es blasfemado. Y la Biblia dice, ay de vosotros, que llegan a ser pie del tropiezo. Que el Señor nos guarde. Amén, hermanos. Que nosotros no andemos en esas cosas. Que nosotros seamos justos en nuestro caminar, como la Biblia dice. La Biblia dice, llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios. Nosotros debemos siempre buscar de ser personas de ayuda, que podamos ayudar. Aquí en la iglesia, o si usted es de otra congregación, la actitud suya y mía siempre debe de ser, ¿en qué puedo ayudar? A veces hay cristianos que llegan a su iglesia y solo piensan, ¿qué hay para mí? Llegan a una congregación, ¿qué me van a dar? ¿Qué hay en esta congregación para mí? Cuando deberían pensar, ¿qué hay en mí para esto? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo ayudar al reino de Dios? Hace poco fui a un congreso que no fue de casa de oración, pero yo reconozco que son hermanos del reino de Dios. Mi actitud era, ¿cómo puedo ayudar aquí? Me invitan a predicar. Ok, es un privilegio. Señor, ¿cómo puedo ayudar? ¿Qué mensaje quieres que dé a ellos? Quiero ayudar al reino de Dios. Aunque el reino de Dios se está extendiendo en otro país que no sea México, no me importa. Porque yo soy un cristiano, soy hijo de Dios y quiero ayudar para el reino de Dios. Claro, yo quiero que Dios obre la obra en Casa de Oración Tuxtla Gutiérrez, sí. Pero también debemos tener mentalidad de ayudar el reino de Dios, ¿o no, hermanos? ¿Cuántos quieren el reino de Dios se expanda aquí en Argentina? Pues es estar abiertos, de trabajar con otros, de trabajar con otros hermanos, de ser útiles en otros lugares. Pero esas personas que quieran ayudar están pensando, ¿cómo puedo ayudar? Si me congrego en esta iglesia, ¿cómo puedo ayudar? Conocí a un hermano que me dijo, yo tengo poco tiempo aquí. Qué bueno, hermano. Pero espero que nuestra actitud sea, ¿cómo puedo ayudar? No solamente con mi asistir, con mis oraciones, con mi servicio, con mis ofrendas, pero tienen un ministerio que ayuda. Por ejemplo, yo conozco un ministerio, una iglesia que tienen un servicio para las viudas. Los varones de la iglesia ayudan a esas viudas, quizás en cosas de su casa, cortan leña, porque eso es lo que hacen en Canadá. Se necesita leña para las chimeneas. Hacen ese servicio porque piensan, vamos a ayudar, vamos a ayudar, vamos a ayudar. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ayudar el reino de Dios. Y la Biblia dice también en Colosenses 4, que verso 12, vamos a ver que dice Epafras, y vamos a terminar aquí. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo. Epafras, su nombre en griego significa hermoso o hermosa. ¿Quién vive en ti? Pregunta, ¿quién vive en ti? Vuelvo a repetir, permite usted que el Señor quebrante el alabastro para que la hermosura del Señor salga de usted. Para que la gente vea la belleza del Señor en usted. Amén, hermanos. Así la gente puede ver la hermosura del Señor. Una de las cosas de David, la Biblia dice que David era hermoso.
Usted dice, yo me veo en el espejo, yo veo la realidad. Ya no tengo 20 años como antes, etc. Bueno, todos podríamos decir lo mismo, pero todos podríamos tener una hermosura interior porque Cristo vive en nosotros. ¿Y cuántos creen que Cristo es hermoso? Gloria a su nombre. El Hijo de Dios es bello, Él es hermoso, Él es poderoso y vive en nosotros. Hermanos, debemos morir a nosotros mismos. Morir. La Biblia dice, lleva tu cruz. Es la muerte a la carne. ¿No? De no andar como gruñón, creído, frío, explosivo, amargo. No. Que usted se muera a esas cosas carnales para que el fruto del Espíritu, la belleza del Señor, se emita por su vida. Amén, hermanos. Y ese hermano no solamente era hermoso, pero la Biblia dice que era no solamente siervo de Cristo, que ya vimos el aspecto del siervo, pero termino con esto. Siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. ¿Cuántos quisieran tener una Epafras en su vida? Es una persona que siempre está pendiente. Dice siempre. No solamente un ratito. Pero Pablo decía, siempre está en su esquina. Está con usted si está bien, pero está con usted si está mal. Está con usted en su prosperidad, pero está con usted en su pobreza. Está con usted cuando está bien con Dios, pero está con usted cuando está mal con Dios. Está orando por usted. Está haciendo levecito en su cárcel, ¿no? Hermanos, siempre rogando encarecidamente. Esa combinación de palabras, encarecidamente, significa con empeño, con insistencia. Y la Biblia habla acerca de orar con fervor. La Biblia dice en Lucas 18:1, Jesús nos enseñó una parábola de orar siempre y no desmayar. ¿Cuántos creen que debemos orar así? Debemos ser insistentes en el orar. Amén. La Biblia dice que Ana, ella oraba largamente. Ana derramó su alma delante de Jehová, dice en 1 Samuel capítulo 1. Acuérdese, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Por eso no debemos hacer caso a nuestra carne. Debemos escoger más el espíritu. Amén. Hermanos, cuando usted y yo podemos ser como Epafras, estamos orando. Pero veo que muchos cristianos tenemos el hábito de solo orar por nosotros. Pero Pablo dijo, siempre rogando encarecidamente por vosotros. Digan conmigo, por vosotros. Es una mujer, es un hombre que ore por usted. No seamos egoístas en nuestro orar, solo orando por mí, solo orando por mis cosas. Señor, prospérame, Señor, dame, Señor, ayúdame, Señor, levántame, Señor, sáname, Señor, dame eso. Pero todo está enfocado en mí. Pero Epafras tiene la habilidad de orar por ti. Epafras tiene la habilidad de decir, he estado orando por ti. ¿Qué petición tienes? Amiga, te vi diferente el domingo. ¿Estás bien? ¿Puedo orar por ti por algo? Qué bonito de ser como Epafras. Personas que estén a su lado en lo espiritual. Personas que dicen, cuento con mis oraciones. Pablo habló de ellos en Filipenses 1:19. ¿Cuántos quieren ser gente así, de oración? La Biblia dice orar los unos por los otros. Amén, hermanos. Filipenses 1:19, Pablo reconocía el poder de la oración de los hermanos. Pablo decía, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Pablo decía, yo sé que seré libre.
No solamente por la ayuda del Espíritu de Dios, pero por sus ¿qué? ¿Cuántos creen que la oración tiene poder? ¿Cuántos creen que la oración del justo puede mucho? Hermano, Filipenses 1:19. Yo sé que seré libre por la ayuda del Espíritu y sus oraciones. Una Epafras está ahí como una ayuda espiritual. Voy a estar orando por esto. Es una de las cosas más valiosas que usted puede tener en la vida. Terminemos en 2 de Tesalonicenses 1, por favor. 2 de Tesalonicenses 1:11. 2 de Tesalonicenses 1:11 dice: por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros. Ahí está. Oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. ¡Qué oración sasa! ¿Sí o no, hermanos? 4 colaboradores que quizás no vemos un libro escrito, ninguna epístola escrita de ninguno de ellos. Sin embargo, eran personas útiles. Eran buenos obreros que Pablo mencionó. Personas que pudieran ayudar, personas de oración, un hombre justo, otro que sabía estar en los tiempos malos, Onésimo, que era fiel y era provechoso y útil, y Tíquico, que era el buen mesero y también el hermano querido.